Te encuentras en esa reunión familiar que tanto habías esperado, compartiendo risas y anécdotas con tus seres queridos, cuando de repente ocurre, tu tía, con esa sonrisa que conoces tan bien, lanza un comentario aparentemente inocente sobre tu vida personal. Y cuando piensas sentar cabeza, el tiempo pasa para todos. Sientes cómo el calor sube por tu cuello, tu respiración se acelera ligeramente y tu mente se nubla. En segundos te debates entre responder agresivamente, quedarte callado o abandonar la habitación. No es la primera vez que ocurre algo así y probablemente no será la última. Esos momentos en que las palabras de otros parecen atravesar todas tus defensas y clavarse profundamente en tu interior, dejándote vulnerable, expuesto, herido. Los ataques emocionales pueden venir de cualquier persona en cualquier momento y la forma en que respondemos a ellos puede determinar no solo el curso de nuestras relaciones, sino también nuestra propia paz interior. Hay personas que viven constantemente a la defensiva, como si llevaran un escudo invisible frente a ellas, anticipando el próximo ataque emocional que pueda llegar. Otras, en cambio, parecen carecer por completo de barreras protectoras, absorbiendo como esponjas cada palabra, cada gesto, cada insinuación negativa dirigida hacia ellas. En ambos extremos existe un desgaste emocional significativo, una pérdida constante de energía vital que podría estar siendo utilizada para construir, en lugar de para defenderse o sufrir. ¿Cómo encontrar entonces el equilibrio? ¿Cómo responder a los ataques emocionales de una manera que no nos desgaste, que no nos convierta en víctimas ni en verdugos, que preserve nuestra dignidad y al mismo tiempo no dañe innecesariamente nuestras relaciones? Este es precisamente el arte que debemos aprender si queremos vivir con serenidad en un mundo donde las interacciones humanas son inevitables y con ellas también lo son los ocasionales cruces de espadas emocionales. Cuando alguien nos ataca emocionalmente, tenemos opciones, tenemos herramientas, tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta, en lugar de simplemente reaccionar por instinto o por hábito. Veamos cómo podemos lograrlo. Pensemos por un momento en la última vez que sentiste que alguien te atacó emocionalmente. Tal vez fue una crítica directa sobre tu apariencia, una insinuación sobre tu capacidad laboral, un comentario sobre tus decisiones personales o incluso un silencio cargado de juicio. ¿Recuerda cómo respondiste? ¿Te defendiste inmediatamente contraatacando con igual o mayor intensidad? ¿Te paralizaste, incapaz de articular una respuesta coherente? ¿Te retiraste del espacio, física o emocionalmente, evitando el conflicto, pero quizás llevándote contigo un resentimiento que permanecería durante días? Estas respuestas instintivas, lo que podríamos llamar nuestras reacciones automáticas, suelen estar profundamente arraigadas en nosotros, formadas a lo largo de años de experiencias. Muchas veces desde nuestra infancia, son como caminos neuronales bien transitados, rutas de menor resistencia que nuestro cerebro sigue cuando se siente amenazado. Sin embargo, el hecho de que sean automáticas no significa que sean inevitables ni que sean las más saludables o efectivas. Podemos aprender a crear nuevos caminos, nuevas formas de responder que nos sirvan mejor. El primer paso para ello es la conciencia, el darnos cuenta de lo que está ocurriendo tanto fuera como dentro de nosotros. Porque un ataque emocional no es solo lo que la otra persona dice o hace, sino también, y quizás más importante aún, lo que ocurre en nuestro interior como respuesta. Cuando alguien nos ataca emocionalmente, se produce una cascada de reacciones en nuestro organismo. Nuestro sistema nervioso autónomo puede activar la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Nuestra frecuencia cardíaca puede aumentar, nuestra respiración puede volverse más superficial y rápida, nuestros músculos pueden tensarse preparándose para la acción. Todo esto sucede de manera automática, sin que lo decidamos conscientemente, porque nuestro cerebro ha interpretado la situación como una amenaza y no se equivoca del todo, ¿no? Un ataque emocional es, en cierto sentido, una amenaza
no a nuestra integridad física, pero sí a algo igualmente valioso, nuestra integridad psicológica, nuestra autoimagen, nuestra sensación de valía y seguridad. El problema es que esta respuesta biológica, tan útil cuando enfrentamos peligros físicos reales, puede resultar desproporcionada y contraproducente en el contexto de las complejas interacciones sociales humanas. Por eso, el primer paso para responder adecuadamente a un ataque emocional es reconocer lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y darnos el tiempo necesario para que estas reacciones fisiológicas iniciales se calmen un poco antes de decidir cómo actuar. Esto no significa que debamos quedarnos paralizados o en silencio cuando alguien nos ataca emocionalmente. Significa que podemos tomarnos unos segundos, una pausa consciente, para respirar profundamente, sentir lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar inmediatamente por ellos. Esta pequeña pausa, este espacio entre el estímulo y nuestra respuesta, es donde reside nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir en lugar de simplemente reaccionar. Porque cuando reaccionamos automáticamente estamos dejando que sean nuestros miedos, nuestras inseguridades o nuestros hábitos quienes respondan por nosotros. En cambio, cuando nos damos ese momento de pausa, por breve que sea, creamos la posibilidad de que sea nuestra parte más consciente, más madura y sabia la que tome el control de la situación. Es importante comprender que no todos los ataques emocionales son iguales, ni todas las personas que los lanzan tienen las mismas motivaciones o intenciones. Hay personas que atacan desde su propio dolor o inseguridad, proyectando en otros lo que no pueden o no quieren ver en sí mismas. Hay quienes lo hacen por hábito, porque han crecido en entornos donde la comunicación agresiva era la norma. Otras pueden hacerlo de manera calculada, buscando deliberadamente desestabilizarnos o manipularnos. Y algunas personas pueden ni siquiera ser conscientes del impacto emocional que sus palabras o acciones tienen sobre nosotros. Reconocer estas diferencias es crucial porque nos ayuda a calibrar nuestra respuesta. No es lo mismo responder a alguien que nos ataca desde su vulnerabilidad que a alguien que lo hace con la intención consciente de herirnos o controlarnos. Esta distinción nos lleva a uno de los principios fundamentales para responder adecuadamente a los ataques emocionales: la separación entre lo personal y lo impersonal. Muchos ataques emocionales que recibimos, aunque parezcan dirigidos específicamente a nosotros, son en realidad manifestaciones de los conflictos internos de la otra persona. Como suele decirse, lo que los demás dicen de ti habla más de ellos que de ti. Esta perspectiva no pretende minimizar el dolor que podemos sentir cuando somos atacados emocionalmente, pero sí nos ofrece una herramienta poderosa para desactivar gran parte del impacto negativo que estos ataques pueden tener en nosotros. Cuando entendemos que el otro está hablando desde su propio mapa mental, desde sus propios miedos e inseguridades, podemos tomar sus palabras menos personalmente, podemos verlas como información sobre el estado emocional del otro más que como verdades absolutas sobre nosotros mismos. No es raro que las personas que más nos hieren emocionalmente sean aquellas más cercanas a nosotros, aquellas que conocen nuestros puntos vulnerables y saben consciente o inconscientemente qué botones presionar para provocar una reacción. Esto hace que sus ataques sean particularmente dolorosos, porque vienen de quienes esperamos amor y comprensión, no juicio o agresión. Sin embargo, también significa que estas personas suelen tener un conocimiento más profundo de nosotros, lo que puede hacer que sus críticas, incluso cuando están mal expresadas o tienen motivaciones cuestionables, contengan algún grano de verdad que podría ser valioso considerar. Esto nos lleva a otro principio importante, la capacidad de discernir entre el contenido y la forma de un ataque emocional. A veces rechazamos por completo lo que alguien nos dice porque la forma en que nos lo dice nos resulta hiriente o irrespetuosa.
Y si bien es absolutamente legítimo establecer límites sobre cómo queremos ser tratados, también es cierto que podemos perder información valiosa si desestimamos automáticamente todo lo que viene envuelto en forma de crítica o ataque. Aprender a separar el mensaje de la forma en que se entrega es una habilidad que puede ayudarnos a responder más efectivamente a los ataques emocionales. Podemos reconocer y señalar que la forma en que se nos ha hablado no es aceptable para nosotros, pero al mismo tiempo mantener la apertura para considerar si hay algo en el contenido de lo que se nos dice que podría ser útil para nuestro crecimiento o aprendizaje. Esta disposición a examinar el posible valor de lo que se nos dice no debe confundirse con una aceptación pasiva de cualquier crítica o ataque. No todas las críticas son válidas, no todos los ataques contienen verdades útiles. Parte de responder adecuadamente a los ataques emocionales implica desarrollar un filtro interno, un criterio propio que nos permita discernir qué tomar y qué dejar de lo que los demás nos dicen. Este filtro se construye a partir de un conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestras fortalezas y también de nuestras áreas de mejora. Cuanto mejor nos conocemos, más capaces somos de evaluar la validez o utilidad de lo que otros nos señalan. Hay personas que viven constantemente buscando la aprobación externa, moldeando su comportamiento según lo que creen que los demás esperan de ellas. Para estas personas, cualquier crítica o ataque emocional puede resultar devastador porque confirma su temor más profundo, que no son suficientemente buenas, que no son merecedoras de amor o aceptación. En el extremo opuesto, hay quienes se han blindado tanto contra la opinión ajena que son incapaces de recibir incluso la retroalimentación más constructiva y bien intencionada. Ambas posturas representan desequilibrios en nuestra relación con la mirada del otro, desequilibrios que nos hacen más vulnerables a los efectos negativos de los ataques emocionales. Encontrar el equilibrio entre estas dos posiciones implica desarrollar una autovaloración sólida pero no rígida, una que nos permita mantenernos firmes en nuestro centro cuando somos atacados injustamente, pero también nos dé la flexibilidad para considerar perspectivas diferentes a la nuestra cuando puedan ser valiosas. Cuando nos sentimos atacados emocionalmente, es común que nuestra primera respuesta interna sea defensiva. Nos sentimos amenazados y queremos protegernos. Esta respuesta defensiva puede manifestarse externamente de múltiples formas. Podemos contraatacar, justificarnos, minimizar lo que se nos dice, ridiculizar al otro o simplemente retirarnos del intercambio, física o emocionalmente. Todas estas respuestas tienen algo en común. Surgen del miedo, de la sensación de estar siendo amenazados en algún nivel fundamental. Y aunque pueden ofrecernos un alivio temporal, a la larga suelen agravar el conflicto, deteriorar nuestras relaciones y, lo que es más importante, dejarnos con una sensación de no haber actuado desde nuestra mejor versión. ¿Existe una alternativa a esta respuesta reactiva? Una que requiere más conciencia y más coraje, pero que también ofrece resultados mucho más satisfactorios a largo plazo. Esta alternativa implica responder desde la calma, la claridad y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia la persona que nos está atacando. Para lograr esto, necesitamos primero conectar con esa calma interior que todos poseemos, esa parte de nosotros que permanece centrada incluso en medio de la tormenta emocional. La respiración consciente es una de las herramientas más simples y efectivas para acceder a este centro de calma. Cuando nos sentimos atacados, podemos tomar unas respiraciones profundas, sintiendo cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones, anclándonos en el momento presente y creando ese espacio vital entre el estímulo y nuestra respuesta. Desde este espacio de mayor calma, podemos entonces evaluar la situación con más claridad. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Qué ha dicho o hecho la otra persona y cómo me ha afectado? ¿Qué puedo inferir sobre el estado emocional o las intenciones del otro? ¿Cuáles son mis opciones de respuesta
en este momento. Esta evaluación nos permite salir del modo puramente reactivo y entrar en un modo más reflexivo y consciente. Y es desde este modo como podemos elegir una respuesta que sea congruente con nuestros valores y con la persona que queremos ser, independientemente de cómo los demás decidan comportarse. Una de las respuestas más poderosas ante un ataque emocional es la asertividad. Ser asertivo significa expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin agredir al otro, pero también sin permitir que se nos agreda. La asertividad es ese punto medio entre la pasividad, que niega nuestras propias necesidades, y la agresividad, que niega las del otro. Implica mantenernos firmes en nuestro valor y dignidad como seres humanos, mientras reconocemos ese mismo valor y dignidad en los demás, incluso cuando su comportamiento no sea el más adecuado. Una comunicación asertiva ante un ataque emocional podría incluir elementos como nombrar lo que estamos observando sin juicios ni interpretaciones. Noto que has usado un tono muy elevado y palabras fuertes para referirte a mi decisión. Expresar cómo nos afecta esto. Cuando esto ocurre, me siento desrespetado y me resulta difícil mantener una conversación constructiva. Y establecer claramente lo que necesitamos o preferiría que discutiéramos este tema cuando ambos estemos más calmados. O necesito que me hables de manera respetuosa si quieres que continuemos esta. Este tipo de comunicación establece límites claros, pero no se convierte en un contraataque que solo serviría para escalar el conflicto. Piensa por un momento en cómo te sientes cuando logras responder de esta manera asertiva ante un ataque emocional, en lugar de caer en tus patrones reactivos habituales. Probablemente experimentes una sensación de orgullo y satisfacción, de congruencia con tus valores, de haber actuado no según las circunstancias te empujaban a actuar, sino según tu propia brújula interior. Esta sensación es un indicador poderoso de que estás en el camino correcto, de que estás respondiendo desde tu mejor versión y no desde tu miedo o tu ego herido. Pero ser asertivo no es la única forma de responder adecuadamente a un ataque emocional. A veces la respuesta más sabia puede ser simplemente no responder, al menos no inmediatamente. Hay situaciones en las que la otra persona está demasiado alterada emocionalmente para mantener un diálogo constructivo, o en las que nosotros mismos estamos demasiado afectados para responder desde nuestra mejor versión. En estos casos, tomarse un tiempo, aplazar la conversación para cuando las emociones estén más calmadas, puede ser la opción más inteligente. Esto no significa evitar el conflicto indefinidamente, sino reconocer que algunas conversaciones difíciles requieren un estado mental y emocional que no siempre tenemos disponible en el momento inmediato del ataque. Hay también ocasiones en las que el ataque emocional proviene de alguien con quien no tenemos una relación significativa o continuada, o de alguien cuya opinión sinceramente no valoramos especialmente. En estos casos, podemos elegir conscientemente no dar demasiada importancia a sus palabras o acciones. No permitir que tengan un impacto profundo en nuestra paz interior o en nuestra autoimagen. Esto no es indiferencia ni negación. Es una elección deliberada sobre a qué y a quién permitimos influir significativamente en nuestra vida emocional. Por otro lado, cuando el ataque proviene de alguien importante para nosotros, alguien con quien queremos mantener o mejorar nuestra relación, podemos optar por responder desde la curiosidad y la empatía, intentando entender qué hay detrás de sus palabras o acciones. Muchas veces, lo que parece un ataque es en realidad una expresión torpe de dolor, miedo o frustración. Preguntar con genuino interés, ¿qué te hace decir eso? ¿O puedes ayudarme a entender por qué esto es importante para ti? Puede transformar lo que comenzó como un ataque en una oportunidad para profundizar en la comprensión mutua. Esta actitud de curiosidad y apertura no significa que permitamos que se nos falte el respeto o se nos trate de manera injusta.
los límites siguen siendo esenciales. Pero dentro de esos límites podemos elegir responder desde la compasión en lugar de desde la defensividad. La compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia el otro, puede ser uno de los recursos más poderosos para desactivar la carga negativa de un ataque emocional. Porque la compasión nos permite ver más allá del comportamiento inmediato, nos permite reconocer el sufrimiento humano que a menudo subyace a las palabras o acciones hirientes. Comprender esto nos lleva a otro principio fundamental para responder adecuadamente a los ataques emocionales: la importancia de separar a la persona de su comportamiento. Cuando alguien nos ataca emocionalmente, es fácil caer en la tentación de etiquetarlos como malos, tóxicos o abusivos, reduciendo toda su complejidad humana a ese comportamiento específico que nos ha herido. Esta simplificación, aunque comprensible cuando estamos dolidos, rara vez nos ayuda a encontrar una respuesta constructiva. En cambio, si podemos mantener en nuestra mente la distinción entre la persona con toda su complejidad, sus luces y sombras, sus propias heridas y esperanzas y su comportamiento concreto en ese momento, nos abrimos a posibilidades mucho más amplias de resolución. Esto no significa justificar o excusar comportamientos dañinos. Significa reconocer que todos los seres humanos somos más que nuestros peores momentos, que todos tenemos la capacidad de actuar mejor de lo que a veces actuamos. Y al relacionarnos desde esta perspectiva más amplia y compasiva, creamos un espacio donde tanto nosotros como el otro podemos salir del patrón de ataque y defensa para entrar en un territorio de mayor comprensión y conexión. Es crucial señalar que hay situaciones donde los ataques emocionales forman parte de un patrón más amplio de abuso o manipulación. En estos casos, las estrategias que hemos estado discutiendo pueden no ser suficientes o incluso apropiadas. Cuando nos encontramos en relaciones donde los ataques emocionales son frecuentes, sistemáticos y parecen diseñados para controlarnos, desvalorizarnos o aislarnos, puede ser necesario buscar ayuda profesional y, en algunos casos, considerar seriamente la posibilidad de limitar o terminar esa relación. El autocuidado y la protección de nuestra integridad psicológica deben ser siempre prioritarios, porque finalmente la forma en que respondemos a los ataques emocionales tiene un impacto profundo no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra propia salud mental y emocional. Cada vez que permitimos que un ataque nos desestabilice completamente, que nos haga dudar de nuestro valor o que nos lleve a actuar de maneras que luego lamentamos, estamos cediendo un poco de nuestro poder personal, estamos permitiendo que factores externos determinen nuestro estado interno. Y a la larga, esta cesión repetida de poder puede llevarnos a estados crónicos de ansiedad, inseguridad o resentimiento. Por el contrario, cada vez que logramos responder a un ataque emocional desde nuestra mejor versión, manteniendo nuestra dignidad y respeto tanto por nosotros mismos como por el otro, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia emocional, nuestra capacidad para navegar las inevitables turbulencias de la vida relacional sin perder nuestro centro. Estamos construyendo paso a paso una fortaleza interior que no depende de la aprobación o el comportamiento de los demás, sino de nuestra propia congruencia con nuestros valores más profundos. Aprender a responder adecuadamente a los ataques emocionales es un proceso, no un evento. No se trata de leer unas cuantas estrategias y esperar aplicarlas perfectamente de inmediato. Se trata más bien de un camino de autoconocimiento y crecimiento en el que cada interacción, incluso aquellas que no manejamos tan bien como nos gustaría, se convierte en una oportunidad para aprender y mejorar. Los errores, las recaídas en viejos patrones
son parte inevitable de este proceso. Lo importante es mantener la intención de crecer, de responder cada vez más desde nuestra mejor versión y ser compasivos con nosotros mismos cuando no lo logramos. Porque la verdadera medida de nuestro progreso no es la perfección, sino la dirección. No se trata de nunca fallar, sino de fallar cada vez menos y recuperarse cada vez más rápido. No se trata de nunca sentirse herido por un ataque emocional, sino de que ese dolor nos afecte cada vez menos profundamente y durante menos tiempo. Y sobre todo se trata de ir construyendo interacción tras interacción una manera de estar en el mundo que refleje quiénes realmente somos y quiénes queremos ser, independientemente de cómo los demás decidan comportarse. Tal vez te preguntes por qué dedicas tanto esfuerzo y energía a aprender a responder adecuadamente a los ataques emocionales. ¿No sería más simple simplemente evitar a las personas que te atacan? ¿Construir muros más altos para protegerte? ¿O incluso contraatacar con igual o mayor fuerza para que aprendan a no meterse contigo? Estas estrategias pueden parecer más fáciles en el corto plazo, pero a la larga suelen dejarnos más aislados, más amargados o más atrapados en ciclos de conflicto que solo perpetúan nuestro sufrimiento. La verdadera motivación para desarrollar mejores formas de responder a los ataques emocionales no es complacer a los demás ni evitar todo conflicto a cualquier precio. Es fundamentalmente una decisión de autocuidado, de proteger nuestra paz interior y nuestra integridad psicológica. Es una forma de responsabilizarnos por nuestra propia experiencia emocional, reconociendo que aunque no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, sí podemos influir significativamente en cómo nos afecta. Esta responsabilidad por nuestra propia experiencia es profundamente liberadora. Nos saca del papel de víctimas pasivas a merced del comportamiento ajeno y nos coloca en el rol de creadores activos de nuestra realidad interna. Nos devuelve un sentido de agencia y poder personal que ningún ataque externo puede quitarnos a menos que nosotros mismos se lo permitamos. Cuando alguien nos ataca emocionalmente, lo primero que suele activarse en nosotros es el miedo. Miedo a no ser suficientes, a ser rechazados, a ser abandonados, a ser juzgados, a perder algo o a alguien que valoramos. Este miedo es comprensible, forma parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra necesidad innata de conexión y pertenencia, pero no tiene por qué determinar nuestra respuesta. Podemos aprender a reconocer ese miedo, a sentirlo plenamente, a acogerlo con compasión y aún así elegir responder no desde él, sino desde un lugar más centrado y sabio dentro de nosotros. Esta capacidad de sentir el miedo sin dejarnos definir por él es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar, no solo para responder a los ataques emocionales, sino para navegar la vida en general. Porque el miedo, en sus múltiples formas, está detrás de muchos de nuestros comportamientos más autodestructivos y de nuestras reacciones más desproporcionadas. Aprender a relacionarnos con él de manera más consciente y compasiva nos abre posibilidades completamente nuevas de respuesta ante cualquier situación. En el fondo, la forma en que respondemos a los ataques emocionales es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si dependemos excesivamente de la validación externa, si nuestra autoimagen es frágil y cambiante según las opiniones ajenas, si no tenemos clara nuestra propia valía independientemente de lo que otros piensen de nosotros, será difícil mantener nuestra estabilidad emocional cuando nos sentimos atacados. Por eso, una parte fundamental de aprender a responder adecuadamente a estos ataques implica fortalecer nuestra relación con nosotros mismos, desarrollar esa confianza interna que nos permite mantenernos centrados incluso en medio de la tormenta. Cada vez que respondemos a un ataque emocional desde nuestra mejor versión, estamos simultáneamente fortaleciendo esa mejor versión, haciéndola más accesible para nosotros en futuras situaciones. Es un círculo virtuoso. Cuanto más actuamos desde nuestra sabiduría y compasión,
más fácil nos resulta acceder a esas cualidades. Y cuanto más fácilmente accedemos a ellas, más probable es que actuemos desde ahí. De la misma manera, cada vez que cedemos a nuestras reacciones más primitivas de ataque, huida o parálisis, estamos reforzando esos patrones, haciéndolos más automáticos y difíciles de cambiar. Porque habrá una próxima vez. Los ataques emocionales, en sus múltiples formas y grados, son una parte inevitable de la experiencia humana mientras vivamos en relación con otros. No podemos controlar si ocurrirán, pero sí podemos influir significativamente en cómo nos afectan y en cómo respondemos a ellos. Y cada vez que elegimos responder desde nuestra mejor versión, no solo estamos manejando mejor esa situación específica, sino también contribuyendo a crear un espacio relacional más sano y constructivo, un espacio donde el conflicto puede existir sin destruir la conexión, donde las diferencias pueden expresarse sin convertirse en ataques, donde la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza. Este es quizás el aspecto más transformador de aprender a responder adecuadamente a los ataques emocionales. Su potencial para cambiar no solo nuestra experiencia individual, sino también la calidad de nuestras relaciones y, por extensión, los sistemas sociales más amplios de los que formamos parte. Porque cada vez que interrumpimos un ciclo de ataque y contraataque, cada vez que respondemos a la hostilidad con firmeza, pero también con compasión, estamos modelando una forma diferente de estar en relación. Estamos mostrando que es posible mantener nuestra dignidad sin negar la humanidad del otro. Cada vez que te enfrentes a un ataque emocional, recuerda que tienes opciones. Puedes reaccionar automáticamente según tus viejos patrones o puedes hacer una pausa, conectar con tu centro y elegir una respuesta que refleje quién realmente eres y quién quieres ser. Esta elección está siempre disponible para ti, en cada momento, en cada interacción. Y cada vez que la ejerces conscientemente, estás reclamando tu poder personal y contribuyendo a crear un mundo donde el conflicto puede existir sin destruir la conexión, donde las diferencias pueden expresarse sin convertirse en divisiones, donde la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza,